Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, estimados y estimadas docentes, directivos y comunidad educativa en general. Soy Ruth Céspedes Bravo, especialista de la Dirección de Formación Docente en Servicio y seré la moderadora de este evento. A nombre del Ministerio de Educación, les damos la más cordial bienvenida al webinar Aportes de la Neuroeducación, funciones ejecutivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en el marco del Programa Nacional de Formación Docente en Servicio. Vamos a empezar este espacio y quisiera para ello citar a una neuropedagoga muy famosa, Leslie Hart. Ella nos dice en su libro sobre cerebro humano y aprendizaje una cita que es importante. Enseñar sin conocer el funcionamiento del cerebro es como querer diseñar un guante sin nunca haber visto una mano. Hoy, como profesionales de la educación, tenemos la oportunidad de tender puentes con la neurociencia para conocer el funcionamiento del órgano responsable del aprendizaje y mejorar nuestra práctica educativa. Es una oportunidad de ampliar nuestro crecimiento personal y la mirada sobre cómo aprenden nuestros estudiantes. Producto de esto, damos también la oportunidad de mejorar nuestra enseñanza. La neuroeducación, pues, nos trae un conocimiento que no aporta metodologías, sino que más bien nos da el soporte para identificar aquellos aspectos de nuestra práctica docente que impactan realmente en el aprendizaje de nuestros estudiantes. En ese sentido, hemos organizado el presente webinar denominado, como ya les mencioné, Aportes de la Neuroeducación, Funciones Ejecutivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que tiene como propósito que podamos reflexionar sobre los aportes de la neuroeducación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, enfatizando en la importancia de las funciones ejecutivas para el logro de aprendizajes de calidad en nuestros estudiantes. Este webinar está organizado en 3 bloques y cada bloque, como es de costumbre, tenemos una pregunta a que responder. Primer bloque tiene la siguiente pregunta. ¿Qué es la neuroeducación y de qué manera aporta al proceso de enseñanza y aprendizaje? Nuestro bloque 2, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de funciones ejecutivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Y en el bloque 3, esperamos que nuestro ponente también nos responda a la pregunta de qué estrategias prácticas se pueden utilizar para desarrollar las funciones ejecutivas en estudiantes de inicial, primaria y secundaria. Es la parte más práctica. Vamos a esperar también y esperemos que haya algunos saludos en esta transmisión, que varios docentes, amigos que siempre están atentos a este programa puedan estar conectándose. Bien, esta tarde nos acompaña como ponente César Ruiz de Somocurcio. Y quisiera en ese sentido poder presentarlo. Él es docente, biólogo, con estudios de maestría en genética animal. Es especialista en psicopedagogía y neurociencias, con estudios de maestría y doctorado en educación, maestría en neurociencia para docentes de la Universidad San Pablo de España. Tiene más de 30 años de experiencia como docente y directivo en centros universitarios y escolares. Es editor y autor de varias series de libros de neurociencia educacional. Y bueno, también lo conocemos como conferencista y capacitador en temas de neurociencia educacional no solamente en nuestro país, sino también en países de la región, Colombia, Chile y Nicaragua. También contarles a ustedes de que él tiene varias publicaciones, entre ellas Aprendizaje con el Cerebro, la guía metodológica para mejorar las funciones ejecutivas del cerebro y asegurar el éxito del aprendizaje, y su última y reciente presentación
del libro La singularidad del cerebro adolescente, que lo ha presentado recientemente en el mes de julio en la Feria Internacional del Libro. Bueno, entonces, listo, César, para poder empezar nuestro webinar, ¿sí? Vamos a, Listo. muy bien, vamos a hacerte la pregunta en este primer bloque, es ¿qué es la neuroeducación y de qué manera aporta al proceso de enseñanza y aprendizaje? Nos va a gustar escuchar tu presentación, tu respuesta a esta primera pregunta. Adelante, César. Te Gracias. escuchamos. Buenas tardes, Ruth. Buenas tardes, queridos profesores. Para mí es un placer estar con ustedes y poder compartir esta experiencia que significa llevar la neurociencia a la educación, ¿no? Que es recoger las experiencias de la neurociencia que pueden ser aplicadas en el campo de la educación y tener una ventana de oportunidad, una ventana que oxigene el trabajo que hacen ustedes en el aula. Entonces quería empezar proyectando la presentación que tengo, así que permítanme compartir la presentación y así poder dialogar a partir de las diapositivas y poder centrar la atención. Bien, una cosa que nos preocupa a todos los docentes y educadores es que por un lado tenemos ansiedad y depresión y por otro lado entre el 20 y 50% de los docentes sufren de burnout, o sea, enfermedad, es un problema de emocional frente a la educación. Esto, ¿qué tiene que ver con la neuroeducación? Pues la educación lo que nos va a permitir es dar una mirada diferente a la forma de hacer las cosas con la idea de favorecer los tres componentes básicos de toda educación. ¿Cuál es? Obviamente, favorecer el desarrollo educativo, favorecer el tema del comportamiento frente a las actividades académicas, emocionales y sociales, y el otro es qué nos aporta de novedoso la neurociencia. Y en esos tres componentes es que aparece la neuroeducación, que justamente nos abre esa ventana en la cual confluyen todas esas experiencias que estamos viviendo como profesionales en el aula y nos permite mejorar definitivamente el trabajo y el aprendizaje y el acompañamiento de estudiantes en el aula. Entonces, la neurociencia aparece por la década de los 90, donde empiezan a aparecer muchas publicaciones vinculadas a aprendizaje en la tercera edad, a raíz de que el 5% de nuestra población sufría de demencia senil. Y en este proceso se van haciendo experimentaciones y muchas de esas experimentaciones, en lugar de haberse tomado como un avance, se tomaron como una conclusión y formaron y aparecieron en nuestro campo educativo muchos neuromitos o muchas deformaciones de la información que todavía no estaba validada. Y muchos de esos neuromitos todavía nos acompañan. E instituciones como Mind Brain Education y otras instituciones mundiales han empezado a trabajar sobre este tema para ir develando el proceso de los neuromitos que se van dando en la educación, porque además de invertir tiempo y dinero, ha generado también eh, deformaciones en mucha formación de los estudiantes. Pues bien, una de las más famosas que todavía sigue vinculando es que solo usamos el 10% de nuestro cerebro y hay muchas publicaciones que aparecen donde dice que debemos usar el otro 90%. Hoy sabemos que el cerebro funciona como un todo. No hay forma de que solamente se use el 10% del cerebro. Por lo tanto, si usáramos solamente el 10% del cerebro, necesitaríamos estar en una institución clínica de atención médica. Entonces, el cerebro funciona como un todo y vamos a verlo en esta oportunidad en la parte inicial de la charla. El otro componente importante que todavía figura en el mercado de libros es, tú eres cerebro derecho, entonces eres bueno para las artes, tú eres cerebro izquierdo, entonces eres bueno para las matemáticas. Y eso también es falso, porque el cerebro se integra. A pesar de que podemos tener en el hemisferio izquierdo regiones que tienen que ver con el lenguaje, con el área de Broca, pero la única manera de construir el lenguaje completo es que el cerebro derecho ayude en el proceso de verbalización del lenguaje. Entonces, siempre el cerebro funciona como un todo. Y esas son las cosas importantes que tenemos que entender. El otro componente importante, y lo veíamos, es que siempre afirmamos que las mujeres son mejores en la habilidad de comprensión lectora y los hombres en razonamiento matemático. Y esto a pesar de las estadísticas, ¿no? Porque dicen, ahí las pruebas de PISA o las pruebas de tal salen que las mujeres son buenas en comunicación y los hombres son buenos en matemáticas. Esto no es cierto. El cerebro funciona de una sola vía
Y tanto las mujeres como los hombres tenemos regiones dedicadas a la parte matemática. Entonces, ¿cómo se explica esto? Con los estereotipos, el manejo de la crianza. Y es interesante porque yo como docente lo encuentro cuando veo a los profesores y les pregunto, ¿quién me enseña matemáticas? De los 200 profesores, levantan la mano 3 o 4. Entonces, hay una deformación durante el proceso de estudio que están afectando el rendimiento de las chicas en las matemáticas, ¿no? Que es importante tener en cuenta. O sea, todos tenemos estereotipos, pero estereotipos no deben marcar nuestro trabajo como educadores. Y un neuromito famoso que todavía se aplica en muchos colegios y se sigue usando es el de los estilos de aprendizaje. Hace cerca de 10 años que ya los estilos de neuromito, estos estilos de aprendizaje ya se tiraron abajo porque las pruebas que en teoría sustentaban esto no tenían ninguna validez. Y con el descubrimiento de los escáneres del cerebro y el funcionamiento del cerebro, esto de los estilos de aprendizaje no va más. O sea, el cerebro funciona integrando la información y desintegrándola. Entonces no es cuestión de que yo utilice una sola vía. Y al usar más bien una sola vía, estoy generando distorsiones en la forma como aprenden nuestros estudiantes. Y hasta aquí llegamos a un tema importante. La pregunta es, bueno, estamos hablando del cerebro. ¿Por qué el cerebro? Porque el cerebro es un órgano que está diseñado para una función específica. Y esa función específica es aprender. Y la segunda pregunta es, bueno, ¿para qué aprendemos? Para adaptarnos. Y aquí viene el aspecto más importante del cerebro y la razón de ser el cerebro. Tomar decisiones. Tomar decisiones para adaptarse al entorno. Cuanto más trabajo nos tome tomar una decisión, más estrés nos va a costar. Entonces, la estrategia del cerebro debe ser aprender rápidamente con la información que tiene. Y esa es la razón de ser el cerebro. Por lo tanto, muchas dinámicas de trabajo que tiene el cerebro en aprender son para facilitar justamente la toma de decisiones y ser feliz. Y para que esto funcione, es decir, para que el cerebro pueda aprender, tiene que cumplirse un principio básico que es el concepto de plasticidad de función del cerebro. Es decir, el cerebro es plástico. Y en sus genes trae un algoritmo para aprender. Y aquí les traigo yo un par de imágenes que me imagino les va a sorprender. Es el caso de Nico. Nico, cuando era niño, los dos hemisferios no articulaban. Y entonces había que sacar uno de los hemisferios porque ya estaba arriesgando la vida de Nico. Y sacar ese hemisferio significaría que Nico perdería la mitad de la movilidad de los brazos, de las piernas y la visual. Pues no, a las pocas semanas, Nico salió caminando con las piernas y recuperó la visión binocular. Y eso es lo más interesante, porque entonces, ¿qué significa? Que el cerebro es muy plástico y puede asumir los roles de aprendizaje. ¿Y esto qué nos dice? Que cualquiera puede aprender y la plasticidad se mantiene durante toda la vida. Por supuesto, es más plástico cuando se es niño, pero es menos plástico cuando es adulto, pero igual no hay justificación para no aprender toda la vida, ¿no? Y este es otro ejemplo de la plasticidad del cerebro. Como saben, la lectoescritura no es propia de la estructura del cerebro, no es como el lenguaje, que ya viene en nuestros genes y está estructurado, sino que la lectoescritura tiene que generar un cambio en la estructura del cerebro del hemisferio, que tiene que ver con el reconocimiento de las letras. Y esto permite entonces que el cerebro, de tener una región orientada a reconocer rostros y objetos, se convierta en una región de caja de palabras y vocabulario. Y en el otro hemisferio, que tiene que ver con reconocimiento de rostros y objetos, crece en su tamaño para cumplir la función del hemisferio que estaba dejando. Entonces, ven ustedes la capacidad y la capacidad que tiene el cerebro para responder al aprendizaje. Y la importancia de lo que significa esto. Significa que todos podemos aprender. Y bien, esto lo pongo porque es una condición sine qua non para mantener la plasticidad. Si yo quiero que el cerebro se mantenga plástico, si yo quiero que el cerebro mantenga la salud emocional, si yo quiero que el cerebro mantenga en forma durante toda la vida, la única receta hasta ahora probada es la actividad física. Y entendamos actividad física no como ejercicio, sino actividad física como ejercitarnos bailando, moviéndonos, jugándonos, por lo menos cambiando el ritmo cardíaco. Y esta actividad física no solamente favorece al cuerpo, favorece la ejecución de tareas, el control emocional y la velocidad de respuesta cognitiva. Entonces, la actividad física forma un rol muy importante en la plasticidad. ¿Y qué puede afectar a la plasticidad de este cerebro que aprende? El estrés tóxico. O sea, lo contrario a la plasticidad es el estrés. Por lo tanto, parte del trabajo que es importante que estamos viendo es que un niño que tiene una buena actividad física va a tener menos posibilidades de tener ansiedad y estrés, ¿no? Y por supuesto de mantener la plasticidad para el aprendizaje. Y una novedad
que yo espero que esto lo tomen como una cosa importante y lo graben, porque esto es parte importante de los avances en la ciencia, es que una de las grandes discusiones que había con el cerebro de los niños es que pensaban que el niño nacía con un cerebro en blanco y se iba grabando en su nacimiento. Pues no, el cerebro nace como una supercomputadora con muchos procesadores ya instalados. El cerebro del recién nacido es similar en funciones básicas que el del adulto y con conexiones básicas generales como el adulto. Y lo que va a hacer el desarrollo es mejorar esas comunicaciones y esas regiones particulares. Por lo tanto, el niño nace con una serie de sistemas ya estructurados, como el lenguaje, como las matemáticas, como el procesador motor, como el sensorial, es decir, nace con sistemas básicos de funcionamiento, capaz de cuantificar, capaz de hacer estadística, capaz de copiar, es decir, tiene todo un sistema estructurado dispuesto para el aprendizaje. ¿Y esto qué nos dice? Que entonces el cerebro, para su funcionamiento, genera modelos de la realidad, forma patrones que los va a contrastar contra la realidad. Y eso es interesante, porque entonces cuando nosotros le preguntamos a un niño sobre lo que piensa o la definición de un concepto, lo que está haciendo el niño es construir un patrón que se acerque a lo que me están preguntando. Y lo que hace el docente al hacer retroalimentación es corregir ese patrón. Entonces vean ustedes lo maravilloso del cerebro, que construye estructuras para poder contrastarlas con la realidad. Y cuando las corrige, entonces se produce el aprendizaje y fortalece esos circuitos en el cerebro. Entonces llegamos a ese punto. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de circuito y patrones? Estamos hablando de que las neuronas, cuando se trata de un aprendizaje, forman conexiones sinápticas, nuevas conexiones. Y nuestro cerebro de ahora es diferente al cerebro de mañana. Y en este video que les voy a proyectar, que espero lo encuentren interesante, voy a concretar estas ideas abstractas de las que estamos hablando. Y este video tiene aspectos muy interesantes que vale la pena que los vayamos manejando. Ah, perdón. El primero es que la genética plantea las bases de la estructura de todas las partes del cerebro como las tenemos todos en el cerebro. Así es. Entonces, en esta primera parte del video, lo que estamos viendo, ¿qué cosa es? En esta primera parte del video lo que estamos viendo es que la experiencia va a bajar sobre la estructura básica que ya tiene el cerebro y va a proliferar las conexiones y mejorar la comunicación. Entonces, aprender significa formar conexiones y circuitos. En la medida en que yo repita una determinada actividad o una determinada experiencia, los circuitos se fortalecen. Mientras que aquellas experiencias que no se repiten, los circuitos se debilitan y se pierde la conexión. Es importante entender que el cerebro necesita mantener y repetir las conexiones para fortalecer los circuitos. Por lo tanto, aprender significa formar conexiones sinápticas entre neuronas y neuronas. Y estamos convirtiendo entonces al aprendizaje en un proceso que tiene base en la biología del cuerpo. ¿Y a qué viene esto? A que es un proceso que no se da inmediatamente, sino es un proceso que toma un tiempo y se consolida cuando dormimos, ¿no? Que es importante que lo vayamos tomando en cuenta.
Acá hay otra cosa importante. El estímulo visual va a la región occipital, que es la que recoge todo lo que tiene la visión. Pero una vez que recoge el estímulo de la visión, ¿a dónde va primero? A las emociones. Toda experiencia que uno vive tiene un sello emocional. Cuanto mayor sea la emoción, mayor va a ser la posibilidad de recordarlo y recuperarlo en el sueño. Es importante entender la razón de ser, de por qué responder a la expectativa, por qué motivar, por qué generar emociones o hacer actividades significativas son tan importantes para que sean recogidas y recuperadas durante el sueño en la noche. Esta analogía de la casa es la que me encanta. Todas las casas tienen cuarto, baño, cocina, comedor, sala. Es parte de la estructura de las casas, pero todas las casas no son iguales. Y esa es la razón de la diferencia. Es decir, la genética marca las estructuras básicas del cerebro, pero la experiencia es la que define cómo se usa cada región y cómo se comunica con qué eficiencia cada región. Y eso es lo bonito de este tema, ¿no? Entonces, todos tenemos casas, pero las casas varían en función de a los que les gusta bailar, sala comedor grande, a los que les gusta dormir, cuartos grandes, a los que les gusta cocinar, cocinar grande. Es decir, van adecuándose en función a la experiencia, pero todos tenemos la misma ruta para aprender. Bueno, y aquí viene el gran tema. Si el cerebro ya bien estructurado, con conocimientos básicos, con capacidad de razonar, pensamiento lógico, matemático, lenguaje, ¿qué es lo que hace el cerebro? Al construir patrones, va generando predicciones. Entonces, lo que hace el cerebro frente a una situación o un estímulo es conocer una predicción. Y el mejor ejemplo es los que hemos aprendido a bailar tarde, ¿no? Queremos aprender a bailar un paso, un vals o cualquier danza. Lo que va a hacer el cerebro es sacar el patrón que esté más cercano al movimiento de ese baile. ¿Y qué va a ocurrir? Por supuesto que van a decir, este tiene dos pies izquierdos. Pero conforme yo vaya practicando, ese patrón que yo voy generando se va acercando cada vez más a la realidad del baile. Y si yo sigo practicando, ese patrón se va ajustando y eso es lo que llamamos aprendizaje. Y esto se da para todas las situaciones, para todas las actividades. El cerebro lanza las predicciones de lo que considera que es la realidad. Y esto es muy importante que los docentes lo entiendan, porque gracias a esto es que yo voy a recuperar la ruta de la lógica del alumno frente a la situación que le estoy dando. Yo puedo saber qué sabe a partir de la predicción que me hace o de la hipótesis que propone. Entonces, nuestros cerebros lanzan hipótesis todo el tiempo de la realidad que le toca vivir. Y el docente tiene que tener la capacidad de recoger esas hipótesis para trabajar con eso como un elemento de construcción y poder diferenciar dónde está la dificultad que tiene cada chico en el proceso que va siguiendo. Entonces, es muy importante entender el concepto de predicción porque es lo que va a permitir aprender. Y aquí nace el otro elemento importantísimo, que es el concepto de error. Cambiamos ya la lógica del error. Entonces, lo que va a decirme es, en la medida en que este patrón que yo emito como mi cerebro emite frente a una realidad y la realidad, ese desfase es lo que llamamos nosotros error. Y es importantísimo porque gracias al error podemos corregir el patrón. Y entonces, si no nos equivocamos, no aprendemos. Entonces, hay que cambiar la idea del concepto de error porque es importante entenderlo así. Y en las últimas publicaciones del 2023 nos confirman este tema de que el cerebro construye su mundo del interior hacia el exterior, de que queremos ver lo que construimos como necesidad para resolver la situación que nos toca vivir. Pues qué interesante saber que el cerebro va construyendo predicciones y en función de las predicciones va trabajando la realidad y las va ajustando. A eso llamamos nosotros entonces aprendizaje. Y la diferencia entre los cerebros de un niño, de otro niño, o de ustedes con otras personas, es en dónde hay una estructura básica que compartimos todos los docentes, es decir, el comedor, la sala, todos tenemos esas partes de la casa, pero la diferencia está en qué experiencia hemos tenido con cada una de las áreas y eso es lo que marcamos la diferencia. Y la diferencia entonces del cerebro entre los niños es cómo la experiencia ha ido fortaleciendo las diferentes bases de conexión que tiene el cerebro, cómo ha manejado evolucionado el lenguaje, cómo ha evolucionado el motor, cómo ha evolucionado lo sensorial, cómo se ha evolucionado lo emocional. Entonces, eso es lo que va marcando la diferencia. Como conclusión de esto, el mecanismo de aprendizaje es universal para todos. Todos aprendemos bajo la misma forma. Lo que cambia es el ritmo.
Y aquí viene un aporte importantísimo para el aprendizaje, que es tal vez, como decía yo, uno de los aportes más importantes en la educación a la educación. Es decir, durante el sueño se consolida el aprendizaje. Si no dormimos, no consolidamos el aprendizaje. Y no solamente no es que no se consolida lo que se aprende, sino que durante el sueño se producen repeticiones continuas de lo que hemos vivido durante el día. Y esa repetición va a generar que los circuitos neuronales se fortalezcan y se consoliden. Y una vez que se consolida, esos circuitos que están acompañando la formación del aprendizaje se liberan y entonces se genera descongestión de las vías. Entonces en la noche, cuando ustedes llegan de aprender muchas cosas, los cerebros están como las horas punta en la ciudad, congestionados. Y al día siguiente se levantan y las rutas están libres y descongestionadas. No es como pasaría, se acuestan con un problema y se levantan con la respuesta. O los experimentos que se han hecho, por ejemplo, con niños que están haciendo competencias en pantalla, de juegos de pantalla, llega un pico de saturación y no puede pasar ese pico, duermen y al día siguiente pasan el nivel. Entonces es importante entender que el cerebro se va congestionando en función, se va usando los circuitos. Y esto del sueño es importantísimo porque el sueño ahora forma parte del proceso de aprendizaje. Y el niño que no duerme no solamente se afecta en el tema de aprendizaje, sino que también afecta su estado emocional. Bien, Ruth, hasta aquí les comparto esta primera parte que me parece crucial entenderla. Es decir, entender que el aprendizaje es un proceso que tiene una base biológica importante, por lo tanto depende obviamente de la alimentación, del sueño y de la actividad física. El otro componente es que el cerebro construye patrones neuronales en función de la realidad a la que va a responder. O sea, dependiendo del estímulo, construye el estímulo, la estructura más cercana y el aprendizaje consiste en eso, en hacer consistente la relación entre la realidad y la predicción que ha hecho, ¿no? Micro. Sí, muchísimas gracias, César, por tu aporte, tu respuesta a la primera pregunta que te formulamos. ¿Cuáles son los aportes para el aprendizaje? Y de verdad que además de lo que tú has mencionado en términos de conclusión, quisiera señalar algunos aspectos que son importantes para el aprendizaje, empezando de que el cerebro, la función específica es aprender, ¿no? Y todo este fenómeno de adaptación por la plasticidad, debido a la plasticidad del cerebro, que nos permite adaptarnos a las diferentes situaciones que se nos puedan presentar. También rescatar la idea de que el sueño, como tú has dicho, es bastante importante y que más bien se consolida el aprendizaje que se da durante el sueño. El primer gran aporte, creo, también de la neurociencia es, además de la plasticidad, es ese concepto de estructura que tiene, que has presentado también, esa estructura donde va a ser como el soporte, ¿no? Para poder registrar más bien todo aquello que recibe del medio, pero que a la vez también lo reta a acumular, ¿no? Esas experiencias. Entonces, creo que son estas ideas importantes que tú nos estás trayendo, nos estás dando y que nos va a servir para poder pensar nuestra actuación, nuestro trabajo docente. Antes de pasar a la siguiente pregunta, yo quisiera en este momento poder también reconocer y agradecer la participación, la presencia, la asistencia de docentes que están en estos momentos viendo la transmisión, docentes de Ancash, Amazonas, de Lima, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Huancavelica, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Ucayali. Muchísimas gracias por sumarse ustedes a este evento que lo hacemos con bastante seriedad, responsabilidad y que quisiéramos que esto a ustedes les pueda también servir en su actividad cotidiana como docentes. Quisiera también comunicarles algo de que les pedimos que por favor puedan llenar su registro de asistencia, que está en el link que aparece en la descripción de nuestro evento, y también la encuesta de satisfacción, porque su opinión es importante y nos va a ayudar a brindarles una atención personalizada. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí pasamos a nuestro segundo bloque.
¿Les parece? Vamos con la siguiente pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de funciones ejecutivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje? César, adelante, te escuchamos tu respuesta a las funciones ejecutivas. Bien. Bien, de hecho, dentro de mi experiencia en el trabajo de buscar la información que le pueda ser útil al docente, las funciones ejecutivas creo que es esa bisagra importante entre lo cognitivo, lo emocional y lo social. Es decir, las funciones ejecutivas del cerebro son funciones que favorecen el proceso de aprendizaje, acompañan toda la ruta del proceso de aprendizaje. Yo las comparo siempre, las funciones ejecutivas, con las organizadoras de matrimonios, de bodas, ¿no? Organizan la información de las parejas, de las mesas, qué van a comer, cómo la novia tiene que caminar, qué tiene que decir el novio, etcétera, pero no se casan. Entonces, no forman parte del proceso de aprendizaje, pero sí ayudan a que esto se consolide. Y unas cosas importantes que hay que tener en cuenta con las funciones ejecutivas es que es un predictor del fracaso escolar. O sea, aquellos estudiantes que han tenido un bajo desarrollo de funciones ejecutivas tienen dificultades posteriores en lo académico. Entonces, permítame presentar la proyección sobre este tema y poder ampliar la información de lo que estoy hablando ahora, que son tan importantes las funciones ejecutivas, y me considero además que es la herramienta que más puede ayudar al docente. Porque una de las cosas importantes que tiene funciones ejecutivas es que se pueden mejorar en el corto tiempo, ¿no? Entonces ahí está la idea. Funciones ejecutivas son todas esas funciones que se activan frente a una tarea, frente a una actividad a la cual tengo que resolver. Lo otro tema importante y la responsabilidad que tiene en la educación primaria y secundaria y posiblemente el primer año de educación universitaria es que las funciones ejecutivas alcanzan su pico en la adolescencia y empieza muy tempranamente. Entonces, la importancia de tener funciones que me favorecen el aprendizaje es tal vez lo más rico como información que puedo darle yo a un estudiante y son las recomendaciones de muchas instituciones a nivel mundial. Entonces, ¿cuáles son las funciones ejecutivas y cómo se asocia con el proceso de aprendizaje? Habíamos dicho que el proceso de aprendizaje es universal para todos los cerebros, no hay ninguna diferencia. Es decir, información entra en la memoria sensorial, la información sensorial es procesada por la memoria de trabajo y la memoria de trabajo pasa a la memoria de largo plazo. Pero, un momentito, estas funciones ejecutivas de las que estoy hablando actúan sobre la memoria de trabajo y con la memoria de trabajo como tal. Entonces son las que acompañan a que la memoria de trabajo, que tiene que articular la nueva información con la información que tengo yo guardada en la memoria a largo plazo, se actúe y se consolide. Y por supuesto, ya lo habíamos dicho, para que esto ocurra, yo necesito que el sistema atencional camine. Y el sistema atencional lo que va a hacer es seleccionar de toda la información que recibo aquella que la motivación y la expectativa me la están poniendo, es decir, aquella que va a funcionar con las emociones. Y lo que hace la atención con esa información que he seleccionado es amplificarla para que la memoria de trabajo pueda hacer su tarea. Pero ¿por qué necesitamos el control inhibitorio? ¿Por qué la flexibilidad cognitiva tiene que estar presente en este tema? ¿Y qué tiene en particular la memoria de trabajo? Es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Bien, entonces primero hagámonos un test nosotros como docentes, a ver cómo nos va. La primera pregunta es, ¿tienes problemas para mantener un planificador o agenda para registrar tareas? Sí, no, ponen ahí su check. ¿Tienen problemas para planificar proyectos a largo plazo y a menudo los completan en último minuto? ¿A menudo olvidas papeles, cuadernos y otros materiales necesarios para el trabajo o la tarea que tienes que hacer? ¿Te resulta difícil calcular cuánto tiempo llevará una tarea o un proyecto? ¿Tienes muchas cosas que hacer y no sabes por dónde empezar o te distraes? Tienes que hacer muchas cosas y has tenido tiempo para hacerlas, pero las dejas a último momento. Estás en una reunión de amigos y hablas a 1000 por hora sin darte cuenta que la otra persona desea hablar. Y esto se incrementa cuando estamos muy excitados o cansados. ¿Tienes problemas para escuchar y seguir instrucciones de varios pasos? ¿Tienes problemas para estar en una tarea u otra o pasar de una tarea a otra? ¿Tienes problemas para cumplir con las citas y los acuerdos? ¿Tienes problemas para mantener organizada tu habitación o tu escritorio? Estas son las funciones, o sea, las funciones ejecutivas están detrás de estas tareas. Y si ustedes están preocupados por alguna de ellas, no se preocupen, porque las funciones ejecutivas tienen algo que es importante, se puede mejorar. Y entonces, si esto es cierto, si esto es así, nuestra tarea dentro de la labor que tenemos en el día a día
es obviamente promocionar las funciones ejecutivas. Entonces, cuando mandamos a hacer cosas como este juego de la Torre de Hanoi, para poder hacer esto necesito manejar mi memoria de trabajo, necesito manejar mi control emitorio, necesito manejar mi flexibilidad cognitiva para buscar soluciones alternativas. Entonces, son cosas que la memoria de trabajo está y las funciones ejecutivas están ahí de la mano. Entonces, veamos ahora una por una. La memoria de trabajo es esta memoria que hemos visto que limita el acceso a la información a la memoria a largo plazo. Por lo tanto, ¿qué tareas cumple? Manipula la información que está entrando por los sentidos y tiene que manejar la información que tiene que sacar de la memoria a largo plazo. Almacena y procesa, es decir, cumple las dos funciones. Almacenar la información mientras que va procesando y la va guardando, pero tiene un problema. Su capacidad es limitada. No es como la memoria a largo plazo. Y además, otra función que tiene la memoria de trabajo es que controla la atención, es decir, permite manejar la atención ejecutiva que le permite lograr las tareas. Entonces, vean ustedes las funciones de la memoria de trabajo es tan importante que es un factor limitante en el aprendizaje. Y si tiene capacidad limitada, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si yo quiero evaluar que me lean un texto y que hablen de la comprensión del texto. Entonces el niño empieza a leer el texto y empieza a encontrar palabras que no entiende. Esas palabras que no entiende van a retrasar el procesamiento de la memoria de trabajo. Entonces, si el texto tenía que leerse en 10 minutos, se demora 20 minutos. Entonces, lo que pasa con la memoria de trabajo es eso, que yo uso más espacio de almacenamiento, pierdo velocidad de proceso. Entonces, la idea es trabajar el vocabulario primero para poder liberar al máximo la memoria de trabajo y que esta memoria de trabajo procese la información lo mejor posible. Y esta es una tarea importante porque la memoria de trabajo, otra cosa que tiene como factor es que, como son sistemas neuronales y es un proceso de maduración, obviamente la memoria de trabajo también madurará. No será la misma una memoria de trabajo de un niño que la memoria de trabajo de un adulto. Es importante entender la capacidad de la memoria como tal y la madurez de la memoria van a ser dos factores importantes para que el niño o el adolescente o el adulto maneje la información. Y ahí vamos a ver que hay determinadas estrategias que permiten favorecer el desarrollo de la memoria de trabajo, como es trabajar con conocimientos previos, trabajar con cosas nuevas, con muy pocas cosas nuevas, o con ideas básicas importantes. Usar reglas mnemotécnicas que permitan agrupar la información y de esa manera liberar el procesamiento. Un buen vocabulario. Cuanto mayor sea el vocabulario, más éxito va a tener este estudiante en el proceso de aprendizaje. Y esto es una cosa muy importante. Todas las áreas tienen un rol importante en promover el vocabulario que se requiere para el aprendizaje. En la medida en que el niño maneje un mayor vocabulario, mayor va a ser el éxito en el proceso de aprendizaje, no solamente en comunicación, sino en matemáticas, en cualquier área, porque le va a dar la capacidad de comprender y tener la capacidad de procesamiento mucho más dispuesta para cualquier proceso. Y los organizadores gráficos van con la lógica del cerebro. La mejor herramienta que podemos usar siempre son los organizadores gráficos. Y acá tiene un cuadro, por ejemplo, lo que pasa con la memoria de trabajo. La memoria de trabajo en los niños de 3 a 7 años solamente permite que el niño atienda entre 5 y 8 minutos de instrucción. O sea, yo les doy información y solamente soporta ese tiempo. Y además, para que pueda hacer una actividad, solamente soporta entre 1 y 2 instrucciones. Y por eso habrán visto en los libros de inicial y primeros grados que le ponen la instrucción, la actividad, porque es la capacidad que tiene el memoria de trabajo. Y seguro también como experiencias habrán tenido que cuando les ponen 3 o 4 pasos a un chico, dice, profesor, ¿puede repetir el paso 3? No entiendo el paso 2, es porque la capacidad de memoria de trabajo se está viendo afectada. Entonces es importante entender que hay un tiempo para la memoria de trabajo de instrucción que puede escuchar con atención y hay una cantidad de instrucciones que se puede manejar al mismo tiempo. Y cuando yo doy una tarea y tengo muchas instrucciones, lo único que voy a hacer es sobrecargar la memoria de trabajo y el chico va a tener dificultades para ejecutar el procedimiento. Pueden ustedes jugar con esto con sus amigos, en ponerse un post-it y empezar a preguntarle cosas y van a ver que hay una capacidad limitada para retener esa información. Entonces, lo mismo les pasa a sus estudiantes. Y ahí es importante, entonces, cuando yo diseño una actividad, trabajar con límites de memoria de trabajo, que no hay un exceso de información, repartir las tareas en tareas más cortas, cuando son proyectos largos, para que se puedan ejecutar en el tiempo y poder hacerlo correctamente. Seleccionar la información relevante, que es otra cosa importantísima. Yo sé que hay muchas cosas que uno quiere que el alumno aprenda, pero hay que seleccionar aquello que son las dos cosas importantes de esa clase o esa sesión de clase. Y reducir las alternativas a elegir. Cuando ustedes llevan a un niño a una tienda de juguetes y le dicen, escoge
es un dolor de cabeza para el niño porque no sabe qué escoger. En cambio, si le dices tú, escoge entre estas dos o tres cosas, el asunto se vuelve más sencillo. Entonces, es importante la importancia del lenguaje de trabajo para que la eficiencia del aprendizaje se dé correctamente. El otro gran aporte en esto son la capacidad de planificar. Actualmente hay una fuerte incidencia en que los estudiantes planifiquen desde pequeños, porque eso, ¿cómo aporta? Reduce el estrés y la ansiedad. Un niño que sabe planificar, organizar sus cosas, es un niño que va a cumplir las cosas sin estrés. Y este tema de la planificación es tan importante que además permite que se convierta en una estrategia básica de aprendizaje. Entonces, si juntamos la planificación con el sueño y con el aprendizaje, tenemos la regla para un mejor aprendizaje. ¿Cuál es? Uno debe repartir todo lo que tiene que estudiar en pequeñas tareas. Y entre tarea y tarea, tener preguntas de aplicación o reflexión sobre el contenido, de manera que fortalezcan lo que ha estado haciendo. Luego dormir, porque es ahí cuando se consolida el aprendizaje, y luego repasar. Entonces, este proceso es el que permite recuperar la mayor cantidad de aprendizaje y que va a perdurar en el tiempo. ¿Qué tiene acá en este esquema? Obviamente las flechas son las flechas de estrés, ¿no? Por ejemplo, asumamos que tienen que rendir una evaluación sobre el fascículo. Entonces, el estrés de la tarea. Los que son organizados y planificados van a dividir el fascículo en partes y hacer ejercitar cada parte, dormir y repasar. Los que son procrastinadores van a dejar esto al final, cosa que van a estudiar un ratito antes de la evaluación. Posiblemente, de repente les vaya bien la evaluación, pero que tengan la capacidad de recordar de este proceso es nulo, o se va a perder muy rápidamente en el tiempo. En cambio, los que han dividido el fascículo, han aplicado, dividido, han aplicado, han dormido y han repasado, la capacidad de mantener la información del cerebro va a mantenerse por mucho tiempo. Entonces, esto se convierte en una regla de oro importante para el aprendizaje. El otro componente importante, el control inhibitorio. Es decir, eso que nos permite sentarnos en el escritorio, lo que está pasando ahora, y resistir las tentaciones de chatear, de escribir mensajes, o de levantarte para ir a la mesa al refrigerador, a la cocina a comer algo. Es decir, manejar las situaciones negativas. Es decir, hoy día estamos al final del día, hemos trabajado todo el día, pucha, ya me quiero ir. Entonces, yo manejo mi control inhibitorio y me motivo para que esta situación me cambie mi actitud frente al aprendizaje. Entonces, obviamente, cuando trabajo con niños, siempre uno y adolescentes va uno a lo concreto, a lo abstracto y de lo simple a lo complejo. Siempre es la misma norma. A veces a los profesores de secundaria nos olvidamos de que si ellos les dan materiales concretos para manipular, los van a ayudar a los estudiantes de secundaria a consolidar lo que están aprendiendo. Y por supuesto, siempre hay que trabajar el espacio de la reflexión en el aprendizaje para mejorar el control inhibitorio. Y muchas de las escuelas a nivel mundial incorporan los mindfulness para manejar ¿qué cosa? Las emociones que les van surgiendo de las actividades académicas que van teniendo, ¿no? Finalmente, una de las funciones, habilidades ejecutivas más importantes que es la flexibilidad cognitiva. En este mundo tan cambiante, estar cambiando de tareas requiere un tema de flexibilidad sin generar frustración. Entonces le permite buscar soluciones creativas, lo que sí se permite pensar fuera de la caja, tomar conciencia del error y usar el error a favor de corregir el trabajo. Entonces vean ustedes lo importante de la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva, el desarrollo de la flexibilidad cognitiva va asociada al tema de resiliencia. Por lo tanto, a mayor flexibilidad, mayor resiliencia. Y le permite entonces capacidad de retroalimentar y probar nuevas estrategias en el camino. ¿Cómo se, ¿Cómo se promociona la flexibilidad cognitiva? Obviamente dando oportunidad a los estudiantes a que prueben diferentes soluciones en un problema de matemáticas o proponer objetos y que le den diferentes soluciones o plantearles problemas y que busquen soluciones alternativas para crear o resolver situaciones que les sean significativas. Entonces es interesante que la flexibilidad cognitiva es tal vez una de las cosas más importantes que necesitaría un chico en un mundo tan cambiante como el que le toca vivir. Entonces, un perfil de un buen estudiante siempre será el salir flexible, con una flexibilidad cognitiva para enfrentar la situación que le toca vivir. Bien, hasta acá, Ruth. Entonces, si yo quisiera resumir esto, para mí las flexibilidad cognitiva son una bisagra importante entre lo cognitivo, lo socioemocional y el desarrollo del chico. Un chico
que logra desarrollar funciones ejecutivas va a ser exitoso en su trabajo personal. Que al ser exitoso en su trabajo personal va a sentirse fortalecido en su yo personal y fortalecido también en lo colectivo, porque se va a sentir bien en el grupo que le toca convivir, ¿no? Muchas veces los niños patean el tablero porque no quieren evidenciar que van mal o que se retrasan en el trabajo, ¿no? Muchas gracias, César, por tu respuesta a esta segunda pregunta acerca de las funciones ejecutivas. Quisiera más bien remarcar algo que me ha quedado grabado. Es en relación a que las funciones ejecutivas, la importancia de ellas es que son predictores del aprendizaje escolar. Y lo otro que me gustaría también darle un poco de realce es que si queremos evaluar la comprensión lectora, la comprensión de lectura, debemos revisar previamente este vocabulario que ya trae el niño, ¿no? Para que cada palabra que no entienda, pues no ocupe tanto espacio en su memoria que este proceso, ¿no? De comprensión cada vez sea más lento. Entonces eso también implica que podamos paulatinamente ir ayudando a incrementar ese vocabulario que cuando tenga que aprender cosas nuevas no interfiera, sino más bien justamente porque la memoria de trabajo es muy corta, ¿no? En términos de retener ello y cómo es que lo puede seguir usando una vez que lo tiene capturado, ¿no? Entonces, quiero quedarme con esas dos ideas, además de repasar un poco las 4 funciones ejecutivas que has descrito, como que es la planificación, importantísimo poder trabajarlo desde los primeros años en la primera infancia, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo, realmente impresionante toda la función que tiene, y el control inhibitorio que tiene que ver con la regulación. Y obviamente la presencia, la participación de la dimensión emocional. Bien, también queremos en esta tarde, noche ya, poder reconocer a algunos docentes que vienen o que están asistiendo virtualmente a este webinar, que son de la zona de Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes. Muchas gracias por estar siguiéndonos y escuchando tan importante webinar. Bien, y ahora sí pasamos a nuestro tercer bloque. Y la siguiente pregunta es, ¿qué estrategias prácticas se pueden utilizar para desarrollar las funciones ejecutivas en el desarrollo de las actividades de aprendizaje? De repente esto es lo más esperado, pero muy importante saber los porqués, que fueron justamente los anteriores. Bien, César, te cedo la palabra. Adelante. Bien, gracias, Ruth. Entonces, unas cosas importantes que quisiera rescatar de lo que mencionabas hace un rato es el tema, y además lo han vivido ustedes cuando revisen el fascículo, ¿no? Van a calcular que van a demorarse 20 minutos, pero el proceso se puede identificar en la medida en que vayan identificando palabras que tienen que resolver. Entonces, una lectura en diagonal, el vocabulario previo al trabajo del fascículo es una buena estrategia para trabajar el fascículo en sí, ¿no? Es interesante ese tema. Bien, eh, ya he estado dando algunas estrategias básicas para el manejo de las funciones ejecutivas, pero ahora quiero plantearlo en términos de una sesión de aprendizaje. Yo como docente quiero, de qué manera la función ejecutiva me va a ayudar a mí a tener una mejor eficiencia en mi aprendizaje de los estudiantes. Entonces, la primera recomendación es, muy bien, cuando yo planifico mi sesión de aprendizaje, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Obviamente, la edad. Si estoy viendo que la edad, el desarrollo de los estudiantes son de primaria, no les voy a dar al mismo tiempo de instrucción que secundaria. Por lo tanto, mi sesión de 40 minutos con 5 minutos la dividiré en fracciones que pueda yo dar instrucciones para que trabajen, dar instrucciones y trabajen de manera que no se pierdan en el proceso de desarrollo. Entonces, es importante entender que para poder yo diseñar mi sesión, tengo que pensar de quiénes estoy hablando, a quién voy a atender, y como su memoria de trabajo es de corto plazo, se tiene poca capacidad, tendré que estructurar mis sesiones de manera de que la memoria de trabajo pueda funcionar correctamente, ¿no? Visualizaré las instrucciones que tiene que hacer, dividiré los temas en pequeñas fracciones para que conforme vayan completando la información,
se vaya logrando en su desarrollo. Entonces ahí la memoria de trabajo es un factor estratégico para lograr un buen trabajo. Y obviamente el diseño de nuestras fichas o el diseño del material, consideraré que si estoy hablando de chicos de primaria, les pondré una instrucción o dos instrucciones para que desarrolle la actividad. Para los chicos secundarios, hasta tres instrucciones para que desarrolle la actividad. De manera que la instrucción no compita con el procesamiento de la información. Entonces, ese es un primer paso importante, ¿no? Si yo sigo avanzando en este diseño, luego está el tema básico de la planificación. Es decir, una de las cosas que a veces les cuesta a los chicos es poner esto en el tiempo, asociar la división de las tareas en función del tiempo que tiene que ejecutar el trabajo. ¿Cómo, cómo priorizan? Entonces, el proyecto que yo tenga que hacer debe considerar estas etapas del proceso, dividido con los tiempos de ejecución que va a generar cada proyecto. La planificación debe partir por la parte de priorizar, la parte de organización de materiales, la parte de manejo de tiempo. Entonces, son parte del trabajo de diseño que se tiene que dar. Y los chicos tienen que aprender a ejecutar esto porque es, como vuelvo a repetir, un componente importante para el manejo del estrés y la ansiedad, porque les permite tener las cosas a tiempo y estar felices de haber cumplido con todos los requisitos que se quieren dar. Otro componente importante, y es posiblemente con el que más batallamos, es el tema del control inhibitorio. Una cosa que no he mencionado y que creo que es importante afirmar respecto a las funciones ejecutivas es que las funciones ejecutivas son la base de la autorregulación. Si yo tengo chicos fortalecidos en funciones ejecutivas, voy a ir fortaleciendo lo que es la autorregulación, porque tiene que ver con la autonomía. Y al tener autonomía el chico, nos permite tener más oportunidades de generar un trabajo más intenso y mejor estructurado. Entonces vean ustedes cómo estas funciones ejecutivas se van acoplando para que este proceso de aprendizaje vaya creciendo en una espiral importante. Entonces, si yo cuido la implementación de funciones ejecutivas, voy a cuidar también el diseño de mi clase. Pero regresando al tema del control editorio, ¿qué pasa cuando un niño está movido en la clase, le cuesta concentrarse, quiere salir de la clase para relajarse? La pregunta es, ¿por qué lo está haciendo? Entonces, siempre la primera estrategia debe ser, muy bien, acortar las tareas, o sea, ponerle tareas que su memoria de trabajo puede ejecutar y sienta satisfacción al hacerlo. Entonces, cuando el chico vea que lo que está haciendo tiene un objetivo, lo está cumpliendo, es reconocido, ese reconocimiento que tiene que ver obviamente con el sistema de recompensas, le va a permitir quedarse y engancharse con la siguiente actividad. Los estudiantes que tienen déficit de atención y hiperactividad, si se concentran en una actividad, lo hacen tan bien como cualquiera. Ustedes no notan la diferencia en su comportamiento. Pero si el chico tiene tareas muy largas, muy grandes, no tiene retroalimentación, entonces posiblemente su comportamiento y su sentimiento en clase va a ir creciendo. Entonces, esta es la primera recomendación que tengo yo para el tema de control inhibitorio. Reducir las tareas a tareas pequeñas, con mucha retroalimentación, que sienta satisfacción, y la construcción poco a poco va a ir progresando en su logro del control inhibitorio, porque el control inhibitorio también ahí va a crecer con la edad, ¿no? El, eh, y otro aspecto que favorece el control editorio son las situaciones significativas. En la última publicación de Scientific American Mind, que ha sacado un número especial, demuestra que los temas sociales y las actividades que tienen que ver con grupos de trabajo, de ellos, son actividades que fortalecen mucho lo significativo de la actividad. Entonces hay que aprovechar los contextos sociales, desarrollar proyectos sociales con los chicos, de manera que en esos proyectos sociales se incorporen las áreas académicas que necesitan resolver e ir favoreciendo su desarrollo. Y en eso yo felicito, la verdad, que estén promocionando mucho el tema de las actividades como aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, el flip class. O sea, todas estas actividades son formidables para que el estudiante se enganche en el proceso de aprendizaje. Y finalmente, hay, hay muchas referencias y mucha información de que el mindfulness como tal, aporta al manejo del clima en la clase y aporta al manejo del estudiante en su respuesta emocional en la clase. Entonces es una cosa interesante que valdría la pena que ustedes practiquen y cómo la reflexión sobre las cosas que nos agobian en el día a día y que vamos dando luces para reconocer cuál es el que nos produce más ruido y lo enfrentamos, genera una tranquilidad y un desarrollo interesante, ¿no?, que el mindfulness ofrece.
y cambia la estructura del cerebro, tiene que ver también con la capacidad del cerebro de cambiar. Luego está el tema que tiene que ver con la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es una actividad en la cual a los docentes nos cuesta a veces soltar la soga, es decir, ¿qué docentes dan un problema a estudiantes por grupos para que propongan una solución? Es una experiencia que tiene un tiempo, pero que resulta muy grata y muy útil, ¿no? O sea, el, el otro aspecto que tiene la flexibilidad cognitiva es dar oportunidad a que los chicos busquen soluciones creativas a los problemas. Y si un chico resuelve un problema de una manera diferente, aceptemos esa solución alternativa para ver qué está proponiendo en su propuesta de desarrollo. Entonces, son partes importantes también de nuestra parte el flexibilizarnos a tener soluciones alternativas a las que proponemos. Recuerden que el ejemplo de la casa, ¿no? Nosotros usamos nuestro cerebro de manera diferente. Por tanto, cuando ustedes le propongan un procedimiento a un estudiante que tenga que seguir los pasos 1, 2, 3, 4, 5, para algunos alumnos esto va a estar en su lógica y su experiencia, pero para otros no necesariamente. Van a tener que salir de su lógica para entrar a la lógica del profesor. Entonces aceptemos de que ellos puedan tomarse un poco más de tiempo y pueden usar alternativas de solución a los temas. ¿Cuál es mi recomendación en este tema? Además, un aspecto importantísimo es el hecho de no acelerar las cosas. No acelerar las cosas, el proceso de cambio en el comportamiento del chico es una cosa que se va dando gradualmente. No, yo le comentaba a la experiencia que tengo yo, o la experiencia que tiene mi esposa en el trabajo en la enseñanza de matemáticas, cómo logra que los estudiantes a mediados del segundo bimestre ya estén ellos trabajando la teoría, investigando, planteando problemas, y es ella la que les va encauzando a las propuestas de solución que están dando los estudiantes, ¿no? Claro, el primer bimestre tomó un trabajo de que el chico se acostumbre a la estrategia de consultar, de revisar, de construir la teoría, de poner ejemplos, pero eso da sus frutos, porque poco a poco, en la medida en que van cogiendo esa autonomía en el trabajo, va logrando resultados interesantes en el trabajo, se van volviendo más eficientes. Pues al principio, el introducir cambios en el trabajo, en la dinámica del trabajo de los estudiantes, como es la planificación, el tomarse tiempo para evaluar lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, tiene sus méritos en el futuro, porque es una cosa que toma un tiempo el proceso de ajustar el tema. Y lo bonito que tiene funciones objetivas es que se puede lograr en el corto tiempo cambios importantes en la respuesta al aprendizaje de los chicos. Entonces son cosas interesantes que vale la pena plantear. ¿Qué más promueve, qué más favorece la flexibilidad cognitiva? Una de las cosas que más favorece, obviamente, la flexibilidad cognitiva es la reflexión. Nosotros no debemos cerrar ninguna clase sin reflexionar sobre lo que hemos aprendido, cómo lo hemos aprendido, qué nos queda por aprender, qué planes tengo yo para corregir lo que no sé, qué voy a hacer yo con lo que no sé, cómo voy a manejar esta información, o cómo voy a aplicar esto. Entonces, vean ustedes que la metacognición y la reflexión son cosas importantísimas de cierre de la actividad de aprendizaje. Entonces nosotros como profesionales de la educación tenemos que tomar nuestro tiempo a reflexionar sobre lo que está pasando en la clase, qué estamos haciendo, cómo estamos haciendo, y eso es una cosa que debe ser una norma importante, porque esa reflexión final corresponde al segundo pico de aprendizaje importante que tiene el estudiante en el aula y que le va a ayudar a que ese proceso y esa experiencia de aprendizaje quede redundando en la región del cerebro asociada al aprendizaje y en la noche se consolide como experiencia que quieren ustedes que recuerden al día siguiente. Entonces, la reflexión, la metacognición debe ser una parte importante en el diseño de su clase para poder lograr esta flexibilidad que se requiere, ¿no? Buscar soluciones. Y además, bueno, acuérdense que es interesante que el sueño también va a ayudar en la solución de los problemas, porque durante el sueño buscamos resolver los problemas, ¿no? ¿Y qué más? Sobre la flexibilidad cognitiva, otro componente que ayuda mucho a la flexibilidad cognitiva es a reflexionar sobre los errores que se están teniendo en el proceso. Y es una cosa también interesante a considerar en el tema del estudio, ¿no? O sea, los chicos a veces les cuesta aceptar los errores y la conversación de los errores que se van teniendo, el discutirlos en grupos, ayuda muchísimo al tema de la flexibilidad cognitiva, porque entonces les enseña a que el error es una cosa natural en el proceso de aprendizaje y por lo tanto lo pueden compartir, lo pueden discutir y eso es un logro importantísimo que da pie a esta parte de la flexibilidad cognitiva como base de este proceso. Entonces, vean ustedes cómo
cada etapa del diseño de una sesión, yo voy a tener diferentes momentos en los que puedo aplicar yo la función ejecutiva. Y eso es lo que va a enriquecer a mi clase, porque va a hacer que mi clase sea más eficiente, tenga éxito en el logro de las tareas y los chicos se sientan más gratificados en lo que están haciendo. Y eso sería un poco en resumen, lo que podríamos compartir. Tú. Muchas gracias, César, nuevamente por tus respuestas a esta tercera pregunta. Y hay más, no es tampoco una receta, son orientaciones, son elementos de soporte que nos estás brindando, que debemos atender en función del momento madurativo en que están los chicos, el momento evolutivo en que se encuentran también. Y a propósito de eso, es importante lo que tú has señalado en relación a esas estrategias o las orientaciones vinculadas, por ejemplo, a lo que es la memoria de trabajo, el tema de las instrucciones, ¿no? El tema de las instrucciones y el tiempo que se le pueda dar al chico al estudiante para que pueda responder, para ejecutar una tarea que vaya de acuerdo a la edad, ¿no? No es un asunto de dar cantidades, porque lejos de ayudar, estamos más bien abrumando y generando posiblemente hasta frustración, ¿no? Entonces, mirar un poco ese aspecto que es importante. En términos de la planificación, quisiera rescatar, evitar ese asunto de la sobrecarga, ¿no? Y que puedan gestionar mucho mejor también el tiempo y con cosas más elementales, por ejemplo, el ambiente donde están, su propio dormitorio, cuarto, el espacio, el aula. O sea, hay cosas en las cuales no no es un tema aparte, sino forma parte de tu cotidiano. Y en el caso de los docentes, en su propia práctica diaria que desarrollan. En relación, pues, al control inhibitorio, esta suerte de oportunidad que tienen los estudiantes de establecer y desarrollar esta dimensión social, de interacción social en el trabajo conjunto que puedan hacer también con otros. Y lo que también me pareció interesante, que ahora se está probando y se está poniendo como novedad, y bueno, varios lo están ejecutando, y que hay investigaciones que refuerzan que el mindfulness también está ayudando en esta suerte de tener calma. Y cuán importante es este elemento para generar climas con condiciones adecuadas para el aprendizaje. Un docente calmado va a poder tener también estudiantes calmados, ¿no? Entonces, este efecto que pueda tener esta estrategia de poder practicar puede ayudar también a tener mejores resultados en el aprendizaje. Y finalmente, el tema de la flexibilidad cognitiva, el hecho de proponer desafíos, pequeños desafíos, que se acostumbren a tener desafíos y que puedan plantearse alternativas, porque muchas veces uno se vuelve a que tiene solamente como un solo patrón. No, cuando hay una riqueza al poder mirar, y eso implica también ponerse en otra perspectiva, ¿no? Y tiene que ver mucho ahí con este tema de la flexibilidad. Muy bien, muchísimas gracias por, por tus aportes en ese sentido. Y bueno, queremos decirles que estamos ya llegando casi al término de nuestro webinar. Estamos ya llegando a este final con todos nuestros bloques desarrollados. Agradecemos nuevamente a ti, César, por tu participación, el habernos acompañado el día de hoy. Y más bien te doy sí el pase para unas palabras de despedida, ¿sí? Y luego ya voy a tener algunos anuncios también. Listo, gracias, Ruth. Yo, lo único que pretendo con este tema es poder compartir algo que me apasiona. Es decir, yo siento que en la búsqueda de poder oxigenar y facilitar el trabajo docente, encuentro en las funciones ejecutivas tal vez una de las herramientas más interesantes que un docente puede implementar en el corto plazo. A veces uno está esperando medidas de largo plazo, pero las funciones ejecutivas tienen esa bondad que nos permiten cambiar las actitudes de trabajo, porque al ver al chico que va mejorando rápidamente, con una buena retroalimentación, son cosas que fortalecen y que acortan las distancias. Otro tema importante que creo que hay que mencionar es que este tema de recoger un poco las experiencias de los descubrimientos de la neuroeducación
nos permiten mejorar las condiciones de estudio. El tema del sueño, estamos viendo el rol importantísimo que tiene para aprender, para manejar emociones. Entonces es importante que los profesores también manejemos ese tema con los estudiantes porque de esa manera garantizamos una salud emocional y un buen aprendizaje. Lo mismo que las actividades físicas, dentro de la dinámica, estamos viendo que si la actividad física mantiene el cerebro plástico y el cerebro plástico es básico para justamente fortalecer las conexiones, insistamos mucho en que nuestras actividades y las actividades que hagan los chicos garanticen tener esos tiempos de actividad física, que como voy a repetir, no es ejercicio, sino es un tema de cambiar el ritmo para fortalecer el circuito circulatorio. Y esto asociado, obviamente, al concepto de aprendizaje es básico, porque entonces entendemos que el aprendizaje está conectado con el funcionamiento del cuerpo. Un buen desayuno, una buena nutrición también son básicos como combustible básico para el cerebro. El cerebro consume entre la quinta y cuarta parte de lo que comemos. Si nosotros vemos un plato, la cuarta y quinta parte de ese plato se lo lleva el cerebro. Por lo tanto, un niño que va a la escuela sin desayuno, un niño que va sin comer a la escuela, es un niño que va a generar problemas de atención y aprendizaje. Entonces es una tarea importante del docente relacionarse con los papás, asegurarse que el chico llegue a la escuela con algún alimento, porque si no, va a tener un chico que en lugar de ser un aporte, va a ser un dolor de cabeza en lo general. Entonces, este concepto del aprendizaje como un proceso biológico es un concepto que no se hace inmediatamente, sino que toma un tiempo. El concepto de que el cerebro genera predicciones para el aprendizaje. Es decir, que nosotros podemos explorar las predicciones y a partir de las predicciones podemos saber cómo piensa el chico, nos permite entonces construir un aprendizaje mucho más sólido. Y por otro lado, las funciones ejecutivas nos permiten dosificar la información para que esta información se desarrolle con más eficiencia en este proceso, ¿no? Y a esto, además, como se viene la tecnología de inteligencia artificial, cuanto mejor sea el manejo de las funciones ejecutivas, mejor va a ser la eficiencia en el manejo de la información de inteligencia artificial. Entonces, son cosas que van sumando. Y como repetir, es una linda bisagra entre lo cognitivo y lo emocional, que es lo que veníamos nosotros trabajando, tanto para el docente como para el estudiante en el trabajo, ¿no?